Me llamo Olivia Bennett. Tengo 32 años y, hasta hace 3 meses, era el tipo de mujer que las revistas de negocios suelen llamar hecha a sí misma. Construí mi empresa desde una mesa plegable en el garaje hasta convertirla en una marca de 8 cifras, respetada en Seattle. Tenía un departamento hermoso, una hija que creía que yo podía arreglarlo todo, y el orgullo suficiente para pensar que, si trabajaba más duro que los demás, la vida eventualmente iba a ser justa conmigo. Me equivoqué. La noche en que mi madre me sacó de su vida, yo estaba sentada en el asiento delantero de mi SUV, con mi hija dormida atrás, envuelta en 2 cobijas delgadas y ardiendo en fiebre. El celular se encendió con un mensaje tan frío que el auto entero se sintió más pequeño. Me dijo que ya no era su hija. Para el amanecer, mis cuentas estaban bloqueadas. Mi empresa empezaba a desmoronarse bajo acusaciones que yo sabía perfectamente que eran inventadas. Y el mismo apellido que antes me abría puertas, de pronto se estaba usando para cerrarlas todas de golpe. Me repetía que había tocado fondo. Entonces el hospital se negó a atender a mi hija enferma porque mi tarjeta fue rechazada. Después la lluvia empezó a golpear el parabrisas tan fuerte que casi no podía pensar. Y luego, un Rolls-Royce negro se detuvo junto a mi coche. De él bajó una mujer como si perteneciera a otro mundo, uno al que yo ya no tenía acceso. Me dijo que un multimillonario moribundo había pasado años buscando a la mujer que le salvó la vida. Y esa mujer, era yo. Pensé que se había equivocado de coche, de noche, de persona. Yo era una mujer rota, sin nada. No tenía idea de que, antes de que los que me borraron volvieran a verme, toda mi familia se iba a congelar en el momento exacto en que yo regresara a su mundo. Pero antes de contar lo que pasó después de que ese Rolls Royce se detuvo junto a mi ventana, dime qué hora es, desde dónde estás leyendo esto y en qué lugar del mundo te encuentras. Porque tengo la sensación de que esta historia va a ir mucho más lejos de lo que yo nunca llegué. Durante 6 semanas me repetí que todo esto tenía que ser un malentendido. Mi empresa, Econest Home, no se vino abajo porque los clientes dejaran de creer en ella. Se vino abajo porque alguien se metió en su sistema y empezó a cortar una arteria tras otra. Primero, una cadena regional de tiendas pausó nuestro lanzamiento tras recibir documentos anónimos que aseguraban que nuestra línea de almacenamiento de bambú venía de fábricas no certificadas en el extranjero. Después, nuestro procesador de pagos congeló casi todo el dinero de las ventas en línea mientras revisaban una ola de contracargos sospechosos que aparecieron todos en un lapso de 48 horas. Y luego, el arrendador de nuestro almacén cambió las cerraduras después de que el banco llamó la línea de crédito. No era algo aleatorio. Era demasiado coordinado para ser mala suerte, demasiado limpio para ser simple coincidencia. Yo había levantado Econest desde una mesa plegable, un par de repisas prestadas y una idea bastante terca, que se podían hacer productos cotidianos mejor, sin mentirle a la gente. Vendíamos jabones rellenables, artículos de cocina sencillos, ropa de cama orgánica. Cosas simples, sí, pero honestas. Y esa honestidad era de lo que más orgullosa me sentía. También fue, me di cuenta demasiado tarde, lo que me convirtió en un problema para las personas equivocadas. Una semana antes de que todo se viniera abajo, encontré una cadena de facturas que no tenía sentido. Uno de nuestros proveedores más grandes de materia prima tenía un contrato alterno con una organización sin fines de lucro que, de forma muy discreta, estaba ligada a la fundación de mi propia familia. Cuando pedí explicaciones, las reuniones empezaron a cancelarse. Nadie contestaba llamadas. El silencio se volvió la respuesta oficial. Entonces apareció mi hermana mayor, Isabella. Me dijo que podía ayudar, que conocía a las personas correctas, que podía calmar a los inversionistas, arreglar el ruido que se estaba formando. Le creí, porque durante casi toda mi vida quise creer más en mi familia que en lo que tenía enfrente. 2 días después, uno de mis clientes más importantes me reenvió un correo privado que había recibido de Isabella. En ese mensaje advertía que hacer negocios con Econest podía exponerlos a problemas de reputación y fraude en la cadena de suministro. Lo firmaba como asesora preocupada por proteger el nombre Bennett. Me quedé viendo la pantalla. Y sentí algo en el cuerpo, como si el frío se me hubiera metido por dentro. Cuando la confronté, ni siquiera lo negó. Dijo que me estaba volviendo imprudente, terca, una vergüenza.
que yo estaba arrastrando a la familia hacia un escándalo que, según ella, era demasiado grande para que yo lo entendiera o lo sobreviviera. Esa noche manejé directo a casa de mi madre. No fui a pelear. Ni siquiera fui a pedir dinero. Solo quería que alguien en mi familia me dijera, aunque fuera una sola vez, que esto ya se había salido de control. Me hizo esperar en la sala casi 20 minutos. Y luego entró como si se hubiera detenido entre platillos de una cena elegante, como si yo fuera una interrupción incómoda en su noche. Le dije a mi madre que Isabella estaba saboteando mi negocio. Le expliqué que las acusaciones contra Econ Nest eran fabricadas. Le dije que Emma y yo íbamos a perderlo todo si alguien no detenía lo que estaba pasando. Ella me escuchó con esa expresión que las mujeres adineradas perfeccionan después de años de comidas de beneficencia y desprecio silencioso. Luego dijo: Olivia, cuando una casa se incendia, no discutes con el humo. Te alejas antes de que te manche. Le pregunté si de verdad iba a quedarse ahí viendo cómo sus hijas se destruían entre sí. Me miró directo y respondió: No, Olivia. Una hija está protegiendo a esta familia. La otra decidió volverse desechable. En ese momento entendí algo que me cayó encima como un golpe. Yo nunca había estado fuera del problema. Había estado justo en medio de él desde el principio. Al final de esa semana, mi departamento quedó fuera del contrato. Mis cuentas empresariales fueron congeladas. Mis inversionistas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Y mi madre publicó un comunicado perfectamente pulido a través de la fundación familiar, diciendo que la familia Bennett no tenía ninguna relación con mis decisiones de negocio y que no harían más comentarios. Vendí mi mesa del comedor, luego mi cámara, luego 2 pulseras que me había dejado mi abuela. Emma pensaba que nos estábamos reduciendo para vivir una aventura. Tenía 7 años. Era brillante, dulce, con esa confianza que te obliga a querer ser mejor persona solo para merecerla. Primero nos quedamos en un motel barato. Cuando ese dinero se acabó, bajé los asientos traseros de mi SUV y le dije que estábamos acampando en la ciudad. Durante el día nos escondíamos en la biblioteca pública de Seattle. Ella leía libros ilustrados y dibujaba casitas con macetas en las ventanas, mientras yo solicitaba trabajos que nunca respondían. Por las noches, estacionábamos en una esquina del estacionamiento de Walmart y compartíamos sándwiches de crema de cacahuate bajo una luz de techo débil. Emma llamaba al SUV nuestra nave espacial. Yo le decía que era temporal, porque no podía permitirme llamarlo hogar. El último día antes de que todo cambiara, conté el dinero en mi cartera 3 veces. $27. Eso era todo lo que me quedaba. Emma ya estaba tosiendo. Una tos áspera, demasiado grande para su cuerpo pequeño. Aún así, intentaba sonreír y decir que estaba bien. Los niños mienten así cuando te aman. Esa noche, cuando le toqué la frente y sentí el calor subirle por la piel, entendí que se nos estaba acabando el tiempo. La tormenta llegó fuerte desde la costa. De esas noches frías en Seattle donde la lluvia no cae, golpea. Emma estaba hecha bolita en la parte de atrás del SUV, con su conejito debajo de la barbilla, temblando aunque su piel ardía de fiebre. Su respiración había cambiado. Era corta, rápida, con un pequeño sonido húmedo al final que me provocó un pánico tan fuerte que sentí que me faltaba el aire a mí también. Sin pensarlo, puse la camioneta en drive y manejé hacia la sala de urgencias más cercana. Me salté semáforos en rojo, cosas que cualquier otra noche me habrían detenido. Durante todo el camino no dejé de hablarle por el espejo retrovisor. Quédate conmigo, mi amor, ya casi llegamos, mamá está aquí contigo. Lo repetí decenas de veces. Tal vez no era para ella. Tal vez era para mí, para convencerme de que todavía había algo que podía hacer. La sala de urgencias era brillante, saturada, y tenía esa frialdad que solo existe en lugares donde la gente está demasiado cansada para ser amable. Una enfermera de Trill la vio y en segundos la pasaron a un cuarto. Por 10 segundos, de verdad pensé que lo habíamos logrado. Un residente la auscultó, ordenó oxígeno, dijo la palabra neumonía y mencionó que necesitaba quedarse hospitalizada. Y entonces me mandaron a admisiones. La mujer detrás del vidrio me pidió el seguro. Le dije que no tenía cobertura activa.
Me pidió un depósito. Le di mi tarjeta. La pasó una vez. Luego otra. Declinada. Sin emoción. Sin sorpresa. Como si mi vida fuera solo otra transacción fallida. Le dije que mi hija tenía 7 años y que apenas podía respirar. Le dije que ya habían dicho que tenía que quedarse. Bajó la voz y deslizó una hoja con el estimado del costo como si me estuviera haciendo un favor. No recuerdo la cifra exacta, porque después de 4 números, mi mente dejó de verlo como dinero y empezó a verlo como una pared. Me ofrecieron recetas y darle de alta. Darle de alta. En medio de una tormenta. Con fiebre. Regresarla al asiento delantero de una camioneta que olía a cobijas húmedas y miedo. Volví al cuarto como en automático. Una enfermera de ojos cansados le quitó el oxímetro del dedo a Emma y susurró un lo siento. Y en ese momento entendí algo: lo siento es la palabra más solitaria del mundo cuando eres pobre y tu hijo está enfermo. Saqué a Emma cargando en brazos, atravesé las puertas automáticas mientras la lluvia me golpeaba de lado la cara, y la acomodé otra vez en la SUV. Le di lo último de medicamento líquido para la fiebre que había comprado en una tienda de conveniencia y me senté en el asiento del conductor. Apreté el volante tan fuerte que me dolieron las palmas. No lloré bonito. No lloré en silencio. Me quebré. Apoyé la frente en el volante y le supliqué al universo que no me quitara a mi hija, porque ya no me quedaba nada con qué negociar. Yo creo que ya había tomado la decisión de irme directo a casa de mi madre y hacer un escándalo en su jardín delantero, cuando unas luces atravesaron la lluvia a mi lado. Un Rolls Royce negro larguísimo se estacionó en el espacio vacío junto a mi SUV. Brillaba tanto bajo las luces del hospital que parecía irreal, como si no perteneciera a ese mundo. Al principio pensé que seguridad por fin había decidido que ya me veía demasiado patética como para dejarme sola. Pero entonces se abrió la puerta trasera y bajó una mujer con un abrigo oscuro que seguramente costaba más que mi renta de un mes. Caminó hasta mi ventana y tocó una vez. Sin agresividad. Sin duda. Con absoluta seguridad. Bajé el vidrio apenas un poco. La lluvia entró de golpe. Se inclinó y dijo: «Señorita Olivia Bennet». Me quedé mirándola. Tenía unos 50 y tantos. Elegante de una forma casi severa, cabello plateado perfectamente recogido y unos ojos que daban la impresión de haber visto demasiadas tragedias como para sorprenderse por otra. «Me llamo Margaret Alley», dijo. «Represento al señor Theodore Grant. Lleva 10 años buscándola». Por un segundo pensé que me estaba desmayando del cansancio. Le dije que se estaba equivocando de persona. Ella negó suavemente. Hace 10 años, en el puente Aurora, un sedán se salió del barandal bajo la lluvia y cayó al agua. Usted bajó hasta el vehículo. Sacó al conductor a la mitad por la ventana rota antes de que llegaran los primeros auxilios. Se fue antes de que nadie pudiera tomar su nombre. ¿Ya lo recuerda? Y sí, lo recordé. Agua helada. Vidrio roto. Mis rodillas resbalando en concreto mojado. Un hombre sangrando contra el cuello de un abrigo caro mientras yo le gritaba que no se durmiera. Tenía 22 años. Venía manejando después de un turno doble. Demasiado joven para entender que la gente en autos de lujo no suele desaparecer sin dejar rastro. Lo salvé porque estaba ahí. Y me fui porque no tenía idea de quién era, ni ninguna razón para pensar que mi vida volvería a cruzarse con la suya. Margaret debió notar cómo me cambió la cara, porque su voz bajó un poco. «El señor Grant se está muriendo», dijo. «Está muy enfermo y apenas hace poco supo quién fue usted. Le pidió específicamente que la encontráramos». Entonces miró hacia atrás, al asiento donde Emma estaba recargada bajo mi chamarra, pálida, apenas consciente. Su expresión cambió de inmediato. «¿Es su hija?». Asentí. No dudó ni un segundo más. El señor Grant tiene una suite médica privada y un médico en el lugar. Si nos sigue ahora, su hija puede ser atendida antes de que hablemos de cualquier otra cosa. Todo instinto lógico me decía que no confiara en milagros que llegan en coches de lujo.
Pero mi instinto de madre decía algo más simple: Emma no tenía otra noche para que yo siguiera discutiendo con mi orgullo. Así que lo seguí. El Rolls Royce avanzó bajo la lluvia por caminos oscuros que apenas reconocía, hasta llegar a una propiedad cerrada en lo alto de una colina, sobre la ciudad. La casa no era ostentosa. Era peor. Era ese tipo de riqueza silenciosa que no necesita demostrar nada. Piedra, vidrio, madera de cedro. Luces cálidas. Silencio perfecto. Antes de que siquiera terminara de estacionarme, un médico y 2 enfermeras ya estaban en la puerta trasera de mi camioneta. Sacaron a Emma de la SUV con una rapidez entrenada, casi automática. Un médico de cabello canoso se presentó como el doctor Samuel Reeves y, sin perder tiempo, le auscultó el pecho justo ahí, bajo la cochera techada. Neumonía severa, dijo con calma firme. Necesita oxígeno y antibióticos intravenosos de inmediato. La llevaron dentro de la casa y directo a una ala médica privada tan eficiente que el hospital de urgencias de hace unas horas de pronto se sintió como un mal teatro. Nadie me pidió tarjeta. Nadie deslizó formularios. Nadie preguntó si podía pagar. Solo atendieron a mi hija. Yo me quedé de pie junto a su cama, todavía con la ropa empapada, viendo cómo el número del oxígeno en el monitor subía poco a poco: 90. 92. 95. Hasta que tuve que agarrarme del barandal porque el alivio me pegó tan fuerte que las piernas dejaron de responderme. Margaret se acercó y me tocó el brazo. Y el señor Grant ya está despierto, dijo. Quiere agradecerle personalmente. Miré a Emma a través del vidrio. Dormía bajo sábanas blancas impecables, y por primera vez en días su cara ya no estaba completamente pálida. Tenía un poco de color regresando. Y por primera vez en meses, me alejé de su cama sin sentir que el mundo me iba a castigar por hacerlo. La habitación de Theodore Grant no se sentía como un cuarto de hospital. Era más bien como un centro de control que alguien había suavizado en los bordes porque la muerte ya estaba demasiado cerca como para fingir otra cosa. Había monitores médicos junto a la cama, pero también maquetas de barcos de carga, mapas de rutas enmarcados, libretas de piel y una pared enorme de ventanales que mostraban luces lejanas de la ciudad. Él estaba más delgado de lo que uno esperaría de alguien con esa presencia en la voz. El cáncer lo había vaciado, pero no lo había debilitado en la mirada. Sus ojos seguían alertas, claros, y extrañamente divertidos cuando me vio entrar, como si hubiera estado mucho tiempo imaginando el final de una historia y de pronto descubriera que todavía tenía un capítulo más. Me pidió que me sentara. Su voz era rasposa, pero firme. Me acuerdo del agua, dijo. Me acuerdo de su mano golpeando el vidrio, y de su cara, como si estuviera enojada porque yo le estaba arruinando la noche. Se me escapó una risa corta, casi automática, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar después de todo lo que había vivido. Él siguió. Después del accidente, dijo, contrató gente para encontrar a la mujer que lo había salvado. Nunca lo lograron. Yo desaparecí. Hiciste algo enorme, y luego regresaste a una vida normal, añadió. Eso te volvió casi imposible de rastrear en un mundo lleno de gente desesperada por ser vista. Hace unos meses, uno de sus abogados detectó mi nombre en un trámite de negocios. Empezaron a investigar. Y mientras más leían, menos creían que lo mío había sido un simple colapso. No dije mucho. Estaba cansada. Desconfiada. Agradecida. Y al mismo tiempo, avergonzada de sentir todo eso junto. Pero él no insistió. Primero preguntó por Emma. Y cuando le dije que estaba estable, cerró los ojos un momento, como si por fin pudiera respirar sin dolor. Luego me preguntó por Econest. Le conté la versión corta. Las facturas que no cuadraban. La presión de mi hermana. El silencio de mi madre. Los contracargos. El dinero congelado. La campaña de rumores. Todo eso. Lo que no dije en voz alta, aunque estoy casi segura de que él ya lo había entendido, era que mi familia no solo se había hecho a un lado cuando los necesité. Habían pasado por encima de mí mientras yo intentaba no hundirme. Theodore me escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, dijo.
Existe un mito viejo sobre las familias poderosas, que sobreviven porque son leales. En realidad sobreviven porque saben cuándo sacrificar a uno de los suyos para mantener la mesa limpia. Conozco ese tipo de gente. Luego miró hacia los ventanales, como si estuviera midiendo algo más que la distancia. Yo construí Grand Dynamics con 3 camiones y un muelle rentado. Ahora mueve carga por toda la costa oeste. La gente cree que los imperios se construyen con visión. Se construyen con apetito. El mío incluido. Hizo una pausa breve. He cometido errores, Olivia. Pero nunca confundí el apetito con la virtud. Pidió a Margaret que trajera un expediente. Era delgado. Nada espectacular. Solo lo suficiente para incomodar. Me dijo que, después de reconocer mi nombre, había mandado a investigar en silencio todo lo relacionado con Econest. Y mientras más profundizaban, más aparecía el mismo patrón alrededor: contratos de proveedores dudosos, campañas de presión a donantes, facturas de consultorías fantasma. El mismo nombre se repetía en los bordes. Fundación Familiar Bennett. Se me fue el aire del cuerpo. Le pregunté si estaba seguro. Contestó despacio, con cuidado, como si cada palabra pesara más que la anterior. Estoy lo suficientemente seguro como para decirte que dejes de confiar en las coincidencias. Theodore murió 4 días después, justo antes del amanecer. La noche anterior yo le había leído parte de uno de sus propios libros sobre logística, porque dijo que escuchar ese tipo de cosas en voz alta le calmaba más que cualquier oración. Emma ya estaba mejor. Respiraba normal. Se sentaba en la cama y dibujaba grullas y barquitos para las enfermeras. Su muerte no debería haberme golpeado como lo hizo. Lo había conocido por menos de una semana, pero el duelo no siempre se mide en tiempo. A veces se mide en reconocimiento. Él fue la primera persona poderosa en meses que me miró sin verme como una advertencia, ni como una vergüenza, ni como una mujer a una mala decisión de volverse desechable. Me vio como alguien real, y luego ya no estuvo. 2 días después del funeral, Margaret nos llevó a Emma y a mí al centro para la lectura del testamento. Las oficinas legales estaban en lo alto de Elliot Bay, en una torre de acero y vidrio. La sala de juntas era fría, seria, casi intimidante. El tipo de lugar donde nadie levanta la voz y donde hasta el silencio parece tener abogado. El abogado de Theodore, Harold Bickmore, era de esos hombres que probablemente construyen vidas enteras en bloques de 6 minutos. No desperdiciaba palabras. Después de algunos legados menores para empleados, fundaciones y socios, juntó las manos y me miró directo. A Olivia Bennett, dijo, la mujer que una vez sacó a Theodore Grant de aguas congeladas y que, en sus palabras, todavía entiende la diferencia entre ser utilizada y ser comprada. Hizo una pausa mínima. Theodore deja el 68% de participación controladora de Grand Dynamics, la propiedad de Grand Real Estate, la mayoría de su portafolio privado líquido, y autoridad total sobre sus directivas de reestructuración filantrópica. Por un segundo pensé que había dejado de entender inglés. Me giré hacia Margaret porque era la única en la sala con una expresión humana. Me dio un pequeño asentimiento. Y entonces Harold me entregó un segundo sobresellado, dejado con instrucciones explícitas de Theodore. Lo abrí en el coche de regreso a la propiedad porque mis manos no dejaban de temblar hasta que lo hice. Adentro había una carta y un expediente grueso de investigación. La carta de Theodore era corta, y eso lo empeoraba todo. Decía que no me estaba dejando una recompensa. Me estaba dejando una carga que él creía que yo podría sostener con honestidad. Escribió que el archivo contenía evidencia de que Eleanor Bennett e Isabella Bennett Cross habían utilizado la fundación familiar durante años como un canal de lavado, gastos personales, honorarios de consultoría falsos, transferencias ilegales y tácticas de presión contra empresas que no cooperaban con ellas. Y escribió algo más. Que cuando Econest se negó a canalizar contratos a través de su red preferida, y cuando yo empecé a hacer preguntas, no solo me dejaron caer. Ayudaron a destruirme. Me senté en el asiento trasero con esa carta en la mano mientras la ciudad se desdibujaba por la ventana y Emma dormía recargada en mi hombro, por primera vez en días realmente tranquila, realmente estable. La herencia era algo imposible de procesar.
El dinero era irreal. Pero lo que de verdad cambió el aire dentro de mí fue el expediente. Mi madre y mi hermana no solo habían elegido su reputación por encima de mí. Habían elegido fraude, crueldad y estrategia. Me habían convertido en el costo necesario para mantener su sistema funcionando en silencio. Para cuando llegamos a Grand Prix, entendí algo con absoluta claridad: yo no había sido rescatada. Me habían entregado un arma. Y Theodore Grant, incluso después de muerto, había confiado en que yo decidiría si la justicia y la misericordia podían existir en el mismo lugar. 2 semanas y media después, el evento benéfico más pretencioso de Seattle tomó el salón del Fairmont. Cristales por todos lados, sonrisas entrenadas, compasión de utilería. La Fundación Bennett había patrocinado esa gala por años. A mi madre le encantaba ese tipo de lugares, porque ahí todos entendían exactamente el costo de fingir ser buena persona. Casi no voy. Pero luego entendí que no ir también era una forma de miedo, y yo ya estaba cansada de organizar mi vida alrededor de la comodidad de otros. Así que fui. El equipo de Grant me consiguió un vestido negro que me quedaba como si fuera certeza. Emma llevaba un vestido azul oscuro con pequeñas flores plateadas en el borde y unos zapatos brillantes que no dejaba de mirar como si fueran magia. Margaret nos acompañó solo hasta la entrada. Ahí me apretó la mano una sola vez y me dijo: pase lo que pase allá adentro, acuérdate quién tuvo que arrastrarse, y quién solo tuvo que esperar el elevador. Sonreí justo cuando más lo necesitaba. El salón cayó en ese silencio sutil que solo tienen los lugares caros, donde nadie está callado de verdad, solo fingiendo no mirar. Entré con la mano pequeña de Emma en la mía. Y ahí estaban. Mi madre cerca del muro de donadores, vestida de seda marfil. Mi hermana a su lado, de rojo, con una copa de champaña en la mano como si incluso la gravedad le debiera respeto. Me vieron al mismo tiempo. Y durante 5 segundos completos, nadie se movió. Conté mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. El rostro de mi madre fue el primero en perder el color. El de Isabella hizo algo peor. Algo que no supe nombrar en ese instante. No parecía shock. Parecía ofensa. Como si el simple hecho de que yo hubiera vuelto fuera una falta de respeto. Pero luego se activó el entrenamiento social. Mi madre sonrió. Mi hermana también. Cruzaron el salón hacia nosotras con esa calidez fingida, como si la estuvieran rentando por hora. Olivia, dijo mi madre con esa voz suave que usaba en público cuando quería sonar maternal sin comprometer nada real. Emma, mi amor, mírate. Isabella se agachó frente a mi hija como si hubiera pensado en ella todos los días, en lugar de habernos dejado dormir en un coche. Estás tan grande, le dijo. Tuve que detener a Emma antes de que, por reflejo, se acercara a ellas. Los niños recuerdan el frío más de lo que los adultos creen. Mi madre me tomó del brazo con delicadeza, como si fuéramos 2 mujeres reencontrándose después de un malentendido sin importancia. Olivia, tenemos que hablar en privado. Claramente ha habido una serie de confusiones terribles. ¿Confusiones? Repetí, porque hay palabras que merecen ser devueltas con desprecio. Isabella se inclinó un poco y bajó la voz. Sabemos lo de Theodore Grant. Ya todo el mundo lo sabe. Ha sido muy repentino, y mamá y yo solo queremos asegurarnos de que estés protegida de la clase de personas que te van a usar. Casi me dio risa lo rápido que pasó de verdugo a asesora. Mi madre añadió que la familia debía manejar los asuntos de familia con discreción y dignidad. Que Emma no debía ser arrastrada a inestabilidad. Que si necesitaba ayuda para manejar mis nuevas responsabilidades, podíamos reconstruir la confianza y hacer arreglos sensatos. Arreglos sensatos. Esa fue la frase. Lo que quería decir era: firma algo, comparte algo, cede lo suficiente para que podamos volver a sentirnos seguras. Miré alrededor del salón. Mitad de la élite de la ciudad fingiendo no escuchar. Una funcionaria municipal completamente inmóvil junto a la mesa de subasta. 2 hombres de una firma de inversión mirándonos sin disimulo sobre sus copas. Todos sabían que algo no cuadraba. Solo que todavía no entendían qué. Mi madre extendió la mano hacia Emma,
como si la forma más rápida de volver a entrar a mi vida fuera a través de la única parte suave que quedaba visible. Emma retiró la mano antes de que yo dijera una sola palabra. Y eso me lo voy a acordar siempre. La calidez falsa en el rostro de mi madre se quebró por un segundo. Isabella fue la primera en recomponerse, sonriendo más fuerte. Olivia, dijo entre dientes, te estamos ofreciendo gracia. No, respondí. Están ofreciendo acceso. Es diferente. Se enderezó. La voz de mi madre se enfrió apenas un grado. Ten cuidado, Olivia. El dinero nuevo desaparece más rápido que los problemas viejos. Debí irme en ese momento. Pero no lo hice. Porque todo lo que había pasado, la camioneta, el hospital, la tos de Emma bajo cobijas húmedas, subió de golpe en mí, como si hubiera estado esperando exactamente ese instante. Y entonces dije lo único que sabía que iba a atravesar a todos en esa sala. Interesante, dije. Ninguna de ustedes recordó que éramos familia cuando mi hija tenía neumonía en la parte de atrás de un coche. El silencio que siguió no fue sutil. Fue físico. Mi madre se quedó rígida. Isabella incluso volteó rápido alrededor para ver quién había escuchado. La respuesta, casi todos. Un donante cerca del escenario bajó la mirada a su vaso como si de pronto se hubiera vuelto lo más interesante del mundo. Alguien en la barra susurró, no manches. Y ahí cambió algo en el ambiente. No del todo. No todavía. Pero lo suficiente para que ellas lo sintieran. Mi madre intentó recomponerse y dijo que esa conversación no había terminado. Isabella murmuró entre dientes que yo estaba cometiendo un error. Yo me agaché hasta quedar a la altura de Emma y le pregunté si quería un postre de la mesa de repostería. Asintió de inmediato. Entonces miré de nuevo a mi familia y dije. Esta conversación terminó cuando ustedes eligieron un comunicado en lugar de su propia nieta. Disfruten la gala. Tomé a Emma de la mano y nos fuimos. Las dejamos ahí, paradas en medio del salón, con sus sonrisas finalmente rotas. Esa noche, ya en casa y con Emma dormida bajo un edredón blanco en una habitación más grande que nuestro antiguo motel, me hizo una pregunta bajito. ¿Por qué la abuela se portaba linda si no nos quiere? Me senté en la orilla de su cama. Y le dije la verdad más suave que pude encontrar. Hay personas que no aman, negocian. Emma lo pensó un segundo. Yo no quiero ser así, dijo. Le besé la frente. Y esa es la mejor promesa que cualquiera de las dos puede hacer. Después de la gala, se movieron más rápido. Porque la humillación es gasolina para gente como mi madre y mi hermana. En 48 horas apareció un artículo brillante en internet insinuando que yo había manipulado a un hombre moribundo en sus últimos días. Isabella lo compartió con un comentario sobre debida diligencia y fraude emocional. Una semana después, los abogados de mi madre presentaron una solicitud de convivencia con Emma, alegando preocupación por mi inestabilidad repentina. Situación de calle reciente y exposición a influencias indebidas tras un colapso financiero traumático. No estaban intentando ganar la custodia. Estaban intentando asustarme. Recordarme que, incluso ahora, con todo lo que Teodore me había dejado, todavía creían que podían meter la mano en mi vida y sacudirla hasta hacerme soltar algo valioso. Lo que no sabían era que yo ya no estaba reaccionando como la hija que ellas criaron. Estaba reaccionando como la mujer que la sobrevivió. Mientras ellas alimentaban rumores con blogueros y amenazaban con demandas, Harold Pitmore ya había contratado a un contador forense. El expediente de Teodore había sido suficiente para abrir puertas, pero no para cerrar el caso por sí solo. Víctor Lane, el contador, se movía entre libros contables y empresas fantasma como si fuera cirujano. Encontró dinero de la Fundación Familiar Bennett canalizado a través de consultoras que prácticamente solo existían en papel, y que después regresaba en círculo a una inmobiliaria ligada al esposo de Isabella. Encontró fondos restringidos para donadores usados para remodelar una propiedad vacacional en Sun Valley. Encontró facturas de programas de sostenibilidad que coincidían casi a la perfección con la misma campaña de presión que destruyó Econest. Lo más enfermizo era lo pequeño de todo. No habían destruido mi empresa por un gran imperio estratégico.
La habían destruido para proteger un montón de mentiras chicas, pero muy rentables. Yo dejé que todo el proceso legal avanzara en silencio mientras acepté la reunión que ellas pidieron. Mi madre solicitó una conversación privada en las oficinas del centro de la familia. El mismo lugar donde yo solía esperarla después de la escuela mientras terminaba juntas de consejo. Le dije a Harold que iría, pero solo si el lugar era monitoreado legalmente desde la sala contigua. Y lo fue. Isabella llegó primero, tensa, furiosa, vestida en lana color crema. Estaba caminando de un lado a otro antes de que mi madre siquiera entrara. Eleanor llegó después, como siempre, impecable, controlada, como si la civilidad hubiera sido inventada para esconder amenazas. No hubo abrazos esta vez. Ni actuación. Mi madre empezó con el guión de siempre. Dijo que la prensa se estaba poniendo fea y que Emma merecía paz. Dijo que la familia podía crearme un fideicomiso privado si cooperaba y evitaba conflictos públicos innecesarios. Le pregunté qué significaba cooperar. Isabella respondió antes que ella. Deja de actuar como si te hubieras ganado algo de esto, dijo. Cede el control mayoritario de Grand Dynamics a un vehículo externo de administración que nosotros aprobemos. Detén la tontería que tus abogados están investigando y publica un comunicado diciendo que todo fueron malentendidos familiares por estrés. Dijo malentendidos como otras personas dicen control de plagas. Le pregunté si ese era el mismo tipo de malentendido que metió contracargos a mis cuentas y llamadas de presión a mis inversionistas. Mi hermana se quedó completamente quieta. Y luego se rió. Pero no fue una risa normal. Fue una de esas que no tienen nada de humano. Olivia, dijo Isabella, con Nest nunca iba a sobrevivir. Eras demasiado sentimental para escalar algo así. Lo único que hicimos fue acelerar lo inevitable. Mi madre la interrumpió rápido, advirtiéndole que tuviera cuidado con lo que decía, pero el daño ya estaba hecho. Yo me recargué en la silla y pregunté si también había sido un malentendido cuando nos dejaron a Emma y a mí fuera de la casa familiar. El rostro de mi madre no cambió. Ni un poco. Cuando un hijo se vuelve una carga, dijo, una madre tiene la obligación de proteger la estructura que mantiene a todos los demás. Ahí estaba. No negación. No disculpa. Solo filosofía. Fría. Completa. Dicha con el mismo tono con el que otras personas hablan de la decoración de una mesa. Isabella se inclinó hacia adelante y sacó su última carta. Dijo que si yo llevaba esto a juicio, iban a salir registros antiguos de mi situación de calle. Que cada día feo que Emma pasó en la SV se iba a usar en mi contra. Que a los jueces no les importan los sentimientos, sino la estabilidad. Y que quizá debería pensar si quería que mi hija fuera interrogada por servicios de protección infantil. Ojalá pudiera decir que me mantuve tranquila por nobleza. La verdad es otra, me mantuve tranquila porque la rabia dejó de ser útil, y la precisión empezó a ser más peligrosa. Así que miré a mi hermana y le dije. ¿De verdad crees que todavía soy la mujer que vino aquí a pedir misericordia? No respondió. No hizo falta. Sus ojos sí. La reunión terminó con mi madre diciendo que las familias sobreviven cerrando filas. Yo le respondí que algunas familias sobreviven devorándose entre sí. Cuando salí de la oficina, Harold ya me esperaba en la sala contigua con Víctor y un asistente de la Fiscalía del Condado de King especializado en delitos financieros. Cada palabra había quedado grabada. Cada amenaza. Cada admisión. La solicitud de convivencia fue retirada 3 días después. Probablemente porque sus abogados entendieron que ya tenían incendios más grandes que apagar. Después vino la primera citación, luego la segunda. La fiscalía pidió registros completos. El consejo de la Fundación Bennett tuvo una reunión de emergencia y 2 miembros renunciaron antes de que anocheciera. Isabella me llamó 17 veces en un solo día. Dejó 3 mensajes que pasaron de furiosos a asustados y luego otra vez a crueles. Mi madre no llamó. Solo mandó un mensaje. Estás confundiendo venganza con justicia. Lo miré un buen rato antes de responder. No. La diferencia la aprendí de ti. El viernes siguiente,
Agentes llegaron a las oficinas de la fundación justo después de las 9 de la mañana. Para el mediodía, los medios locales ya hablaban de una investigación activa por desvío de fondos caritativos y lavado de dinero. Para la noche, una foto de Isabella saliendo del edificio con lentes oscuros y el saco mal puesto encima de los hombros ya estaba en todos lados en Seattle. La ciudad tiene una obsesión con ver a mujeres ricas en problemas, casi tanto como con verlas caer. Pero ni siquiera eso me bastaba. No me bastaba con que tuvieran miedo. Yo quería que entendieran la pérdida como ellos me la habían impuesto a mí. No pobreza. No incomodidad. Consecuencia. Las detenciones llegaron un lunes gris que olía a pavimento mojado y café fuerte. Yo estaba en la sala de juntas de Grand Dynamics revisando una actualización de cumplimiento logístico cuando el celular de Harold vibró. Miró la pantalla. Luego me miró a mí. Y solo dijo. Ya empezó. A mi madre la sacaron de la casa de la fundación poco después del amanecer. Isabella fue detenida afuera de su oficina de inversiones, mientras dos agentes menores acomodaban botellas de agua para una presentación de una propiedad de lujo. Según la declaración, los cargos incluían fraude electrónico, evasión fiscal, lavado de dinero, obstrucción y conspiración. El número que salió en todos los titulares fue $14.2 millones, porque la gente entiende mejor la codicia cuando viene con cifras claras. Pero el detalle que a mí me importó de verdad estaba más abajo, enterrado en el reporte. Parte del rastro del dinero se conectaba directamente con la destrucción dirigida de Econest, a través de consultorías falsas y presión coercitiva a proveedores y prestamistas. En otras palabras, no solo habían robado a desconocidos. Habían usado ese robo para afilar el mismo cuchillo que me clavaron a mí. El caso avanzó rápido, como avanzan los casos de dinero cuando la evidencia está bien armada, y los acusados creen que borrar correos es estrategia. La auditoría de Víctor Lane fue devastadora. Exempleados de la fundación empezaron a hablar uno por uno. El esposo de Isabella se salvó al cooperar desde el principio, lo cual estoy segura que ella sintió como la última traición. En la audiencia preliminar, mi madre llegó vestida de azul marino y perlas, intentando verse como el ejemplo perfecto de moderación americana. Mi hermana parecía más joven sin maquillaje, y más dura sin público. Las dos voltearon cuando entré. Ninguna esperaba verme ahí, y mucho menos conmigo estaba Emma. No la llevé a la sala del juicio. Claro que no. Margaret la esperaba afuera en una sala privada, con libros para colorear y snacks. Pero yo quería que entendieran algo más importante, que ya no tenía que elegir entre decir la verdad y proteger a mi hija. Podía hacer las dos cosas. Cuando testifiqué, no actué. No lloré. No hice drama. Solo expuse la línea de tiempo del negocio, la presión de donadores, las cuentas congeladas, las consultorías fantasma, los documentos falsos, y lo que dijeron en esa oficina que estaba siendo monitoreada. Conté la noche en que Emma se enfermó en la parte trasera de la camioneta, no para generar lástima, sino porque el daño tiene que entenderse donde realmente cae. Mi madre me miró todo el tiempo con una expresión que todavía no termino de descifrar. No era arrepentimiento. Era shock. Como si no pudiera procesar que yo dejé de acomodarme para hacerla sentir cómoda. Isabella estaba furiosa, hasta que la fiscalía reprodujo la grabación. Ahí se puso pálida. Escuchar tu propia voz justificando la destrucción de alguien más tiene una forma muy efectiva de quitarle el brillo a todo. Las condenas llegaron 6 semanas después. Culpables en los cargos principales. Restitución por millones. Cuentas congeladas. La Fundación Bennett disuelta bajo supervisión judicial. Isabella perdió su licencia inmobiliaria antes de que siquiera terminara el proceso de sentencia en la Junta Estatal. La jueza, una mujer lo suficientemente mayor como para no impresionarse por apellidos, dijo desde el estrado que la caridad usada como disfraz de codicia sigue siendo codicia. Y que la familia usada como herramienta de control sigue siendo abuso. A mi madre le dieron 7 años en prisión federal. A Isabella también 7, más sanciones adicionales por documentos financieros falsificados. La casa familiar fue vendida. La propiedad de Sun Valley también. El apellido Bennett desapareció de los muros de donadores en toda la ciudad con una rapidez impresionante.
La alta sociedad no perdona el escándalo, solo lo estudia como si fuera técnica. En las escaleras del juzgado, los reporteros me gritaban preguntas. ¿Me sentía vengada? ¿Me sentía culpable? ¿Creía que la prisión era demasiado para la familia? Les dije la verdad. No fui yo quien mandó a mi madre y a mi hermana a prisión. Fueron sus decisiones. Yo solo fui la primera persona en esa familia que dejó de limpiar el lenguaje alrededor de lo que habían hecho. Y luego me alejé de los micrófonos, porque algunos finales no mejoran cuando se repiten. Emma me estaba esperando bajo un paraguas negro con Margaret, con esa cara seria que le sale cuando siente que los adultos están fingiendo que todo es sencillo, cuando claramente no lo es. Me preguntó si ya había terminado. Me agaché para quedar a su altura y le dije la parte que los niños merecen escuchar sin rodeos. La parte de las mentiras ya terminó. Ahora empieza la parte de reconstruir. Lo pensó un segundo. Luego me tomó la mano. Está bien, dijo. Me gusta más la parte de reconstruir. A mí también, le respondí. En los meses siguientes, no me convertí en ninguna santa. Tampoco me convertí en ese tipo de multimillonaria que las revistas fotografían junto a escaleras de vidrio y palabras como resiliencia. Me volví a alguien ocupada. Brand Dynamics necesitaba un código de ética real, transparencia con proveedores, auditorías laborales y un equipo de cumplimiento que de verdad pudiera detener cosas, no solo decorarlas. Financié un programa de emergencias pediátricas en Seattle para familias que son rechazadas o quedan atrapadas entre el tratamiento y el dinero. Porque ningún padre debería escuchar la palabra depósito mientras su hijo tiene fiebre. También retomé, en silencio, una versión más pequeña de lo que algún día fue Econest. No como marca de ego, sino como una línea dentro de la división de logística de consumo de Grant, basada en abastecimiento honesto y contratos abiertos. Emma consiguió su cuarto morado, igual al que dibujaba en las hojas de la biblioteca y pegaba imaginariamente en el techo de nuestra camioneta. Algunas noches todavía me pregunta si me acuerdo de la nave espacial. Le digo que sí, porque olvidar sería otra forma de traición. Lo más raro de la venganza es que la gente piensa que es puro fuego. Pero a veces lo más satisfactorio es el silencio después de recogerla de la escuela, ir al súper, y escuchar a tu hija dormir en un cuarto cálido. Mientras las personas que te enseñaron el miedo ya no controlan la temperatura de tu vida. Si hay una lección en lo que me pasó, no es que el dinero salva a las personas. No lo hace. El dinero solo cambia el escenario. La verdad es lo que cambia la estructura de las cosas. Otra lección es que la familia no la define el apellido que compartes. La define quien sigue apareciendo cuando quererte deja de ser conveniente. Y quizá la más importante de todas es esta: el silencio puede sentirse noble cuando estás intentando mantener la paz. Pero cuando el silencio protege la crueldad, deja de ser bondad y se convierte en permiso. Yo aprendí eso demasiado tarde para salvar la vida que tenía antes, pero no demasiado tarde para construir una mejor para mi hija. Hoy Emma tiene una cama segura, un abrigo caliente y una madre que ya no confunde aguantar con rendirse. Y esa es la única herencia que de verdad me importa dejarle.